Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro seminario. Esta vez vamos a ver lo que es auriculoterapia, precisamente para control de peso. Y pues vamos a ver un poquito de la introducción de lo que es la auriculoterapia. Dice, la auriculoterapia es el método para diagnosticar y tratar el cuerpo humano a través del pabellón auricular. Diferentes puntos del pabellón auricular reflejan desequilibrios que pueden ser aliviados mediante la estimulación de estos puntos. La auriculoterapia presenta como característica principal la sencillez de su aplicación, que contrasta la eficacia de sus resultados y ofrece un abanico de posibilidades terapéuticas muy amplio. Entonces, podemos definir que la auriculoterapia es esta terapéutica que se va a enfocar directamente en un pequeño sistema, un microsistema que se encuentra en nuestra oreja. Y entonces, de esta forma, nuestra área de trabajo, nuestra zona de trabajo va a ser la oreja. Vamos a colocar diferentes materiales como son balines, semillas de mostaza, tachuelas, agujas de acupuntura, electroestimulación a nivel de la oreja para ver ciertos resultados terapéuticos a distancia, es decir, no solamente en la oreja, sino que vamos a tenerlos en zona de columna, en zona de en sistema cardíaco, en sistema digestivo, en aparato reproductor, etcétera. La auriculoterapia es un método de tratamiento importante dentro de la medicina tradicional china, MTC. En ocasiones, la auriculoterapia es por sí sola el único tratamiento aplicado, pero habitualmente es es un complemento muy útil de cualquier otra terapéutica en la medicina tradicional china. Entonces, también vamos a ver que la auriculoterapia, como la acupuntura, como la moxibustión, es una rama más de la medicina tradicional china. Esta medicina que ya tiene más de 5,000 años de tradición y que se sigue practicando. Entonces, como tal, por sí sola la auriculoterapia sirve para padecimientos agudos y crónicos, más para estadio agudo que crónico, y es una herramienta que nosotros podemos complementarla con otras técnicas dentro de la medicina tradicional china, como es la acupuntura, la moxibustión, el masaje como masaje tuina, la cranioacupuntura, la herbolaria, etcétera. Entonces, por sí sola la podemos utilizar, pero también la podemos acompañar de otra terapéutica, ya de esa forma haciendo un tratamiento integrativo. ¿Qué es un microsistema? Un microsistema es un sistema inteligente miniaturizado que comprende funciones sensoriales. Entonces, como tal, este pequeño sistema que se encuentra ahí está conformado como un completo, ¿no? Como un todo. Y entonces vamos a ver que nosotros estamos formados de pequeños sistemas. ¿Qué es lo más pequeño que nos conforma a nosotros como seres humanos, como organismo, como cuerpo? Pues es el átomo. Un conjunto de átomos van a generar moléculas con enlaces, un conjunto de moléculas van a generar estos organelos que son las estructuras funcionales de la célula, un conjunto de organelos formarán una célula, un conjunto de células formarán tejidos, un conjunto de tejidos formarán órganos, un conjunto de órganos formarán aparatos y sistemas y un conjunto de aparatos y sistemas formarán un organismo. Entonces, por lo tal, estos son los 6 niveles anatómicos que nosotros estudiamos para saber cómo es el funcionamiento orgánico, desde la molécula, desde la parte más pequeña del organismo, que es el átomo, hasta el completo organismo que es integrado por todas estas estructuras como son las células, organelos, tejidos, órganos, vísceras, y todos los aparatos y todos los sistemas. ¿Qué pasa? Pues todos estos aparatos, estas pequeñas estructuras, hasta la más pequeña que es la célula, si llega a fallar, va a haber alteraciones a nivel orgánica. Entonces, si hay una alteración a nivel de una célula, por ejemplo, la proliferación descontrolada, la duplicación descontrolada de esta célula, puede formar cáncer y entonces el cáncer no solamente va a afectar a esa célula, sino va a afectar a todo el organismo. Entonces, tanto los microorganismos como los macroorganismos o microsistemas como los macrosistemas son fundamentales que estén unidos y que estén funcionando correctamente para promover lo que llamamos homeostasis o la salud perfecta. Si han dado caso llega a afectarle tanto al macroorganismo como al microorganismo una alteración, esto se va a ver comprometido en ambos.
¿Qué es lo que pasa? Si hay alguna alteración, por ejemplo, del organismo, la mala dieta, un malo estilo de vida, a lo mejor estrés, etcétera, las células lo van a resentir y también van a cambiar su forma de funcionalidad. Pueden generar estrés oxidativo, pueden generar, por ejemplo, alteraciones del ADN, etcétera, y viceversa. Si la célula no hace bien su chamba, pues también va a haber alteraciones a nivel del organismo completo. La cuestión del ser humano no solamente se va a quedar ahí, sino que también nosotros dentro del macrocosmo, dentro del universo, somos parte, somos un microsistema. ¿De qué somos un microsistema? Pues somos un microsistema de una sociedad, de un país, de un continente, de un planeta, de un sistema solar, de una galaxia, de un universo. Entonces, como tal, todos estamos conectados desde lo más pequeño hasta lo más grande. Yo les pregunto, ¿creen que el universo afecta al organismo? Claro que sí. ¿Cómo? Pues tan solo cuando la luna está más cerca de la Tierra, ¿qué es lo que pasa? Por cuestiones de la gravedad, por cuestiones de la física, va a aumentar la marea. ¿Y qué pasa también con nosotros que somos 80% agua? Pues también aumenta nuestra presión arterial. Entonces, tanto estamos involucrados en las reacciones que genera el universo por medio de la física, de nuestros cuerpos, etcétera, también nosotros podemos afectar al universo. ¿Qué hemos hecho actualmente? Pues el calentamiento global, hemos hecho que los climas cambien constantemente, que las estaciones se muevan, se modifiquen, que los polos se descongelen, y todo eso va a haber repercusiones a nivel del planeta, del universo, etcétera. Entonces, todos estamos conectados desde lo más pequeño hasta lo más grande. En la cuestión de la medicina tradicional china, nosotros tenemos pequeñas zonas donde vamos a ver completamente el cuerpo reflejado. Una de estas, por ejemplo, es la craneoacupuntura o microsistema de cráneo, el sistema podal o microsistema de pie, el microsistema de oreja o lo que llamamos de la terapéutica, auriculoterapia, el microsistema de mano y el microsistema de lengua, entre algunos dentro de la medicina tradicional china, porque hay más. ¿Qué es lo que pasa? Pues el chino era muy observador, el chino veía los cambios desde el cuerpo, desde la coloración, si había tumefacción, si había un absceso, todo eso lo describía y entonces se daba cuenta que eran enfermedades que se reflejaban a partir de todas estas zonas. El glosodiagnóstico pues es una de las herramientas más útiles en medicina tradicional china, la observación de la lengua para saber qué es lo que tiene el paciente. Y la auriculoterapia es una de las terapéuticas más importantes que nosotros tenemos para tratar al paciente. E incluso aquí en México están muy acostumbrados que cuando van con el médico alópata pues siempre prescribe, da una receta y el paciente compra su medicamento y va a casa y entonces toma su tratamiento farmacológico. Aquí en medicina tradicional china, recuerden que nosotros hacemos todo el trabajo en consultorio y a veces el paciente por esta cuestión de conductismo, de lo que ya está acostumbrado, bueno, pues el paciente va a necesitar algo en casa y a veces llevarse auriculoterapia es muy bueno para ese paciente. Dentro de la historia de la auriculoterapia, vamos rápido solamente a tocar unos puntos para que quede claro. Dice, aunque la auriculoterapia se ha basado en la acupuntura china, la correspondencia somatotópica de las diferentes regiones corporales en el área específica del pabellón auricular se desarrolló en Francia a partir de la mitad del siglo XX. Entonces, como tal, vamos a ver que la auriculoterapia no es completamente china, no tiene una raíz china, pero va a llegar a otro país en el cual se va a desarrollar mucho mejor. Y esto tiene que ver con la cuestión de la historia de la misma China en cuestiones políticas, qué es lo que pasó en el estancamiento de su conocimiento y la destrucción de su propia cultura, y que es por eso que estas terapéuticas, esta medicina legendaria tuvo que migrar a otros países, encontrándose esta vez en Francia, y quien le va a encontrar es el doctor Paul Noguer, que es médico francés, empieza a checar a un paciente, se da cuenta que hay una quemadura a nivel del antihélix y le pregunta al paciente que qué es lo que le había pasado. Él le menciona que fue con una curandera y que la curandera le quemó en la zona para ayudar al dolor en lo que sería una lumbociática.
el doctor pregunta y le funcionó y el paciente responde que sí, sí le funcionó. Entonces eso es intrigante para él y empieza a hacer la exploración de la auriculoterapia. Es por eso que la auriculoterapia tiene mucho sustento científico y es más científico que la acupuntura. La acupuntura, recuerden que es un poco más filosófico, pero podemos integrar la parte filosófica china junto con la auriculoterapia. Por lo tanto, aquí en la historia de la auriculoterapia generan dos escuelas principales, la escuela china y la escuela francesa. La escuela francesa es más occidental y obviamente la escuela china es oriental. Entonces, como tal, estos conocimientos se conjuntan y generan, dentro de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, generan una cartografía universal. ¿Qué quiere decir una cartografía universal? Bueno, pues la topografía de la oreja, los puntos localizados en la oreja, es universal, juntando tanto la escuela china como la escuela francesa. Para nosotros conocer dentro del diagnóstico, dentro de lo que va a ser el tratamiento en la auriculoterapia, debemos conocer las partes de la oreja. Y entonces las partes anatómicas, vamos a ver que se encuentra el hélix, la fosa, creo que no se ve aquí el cursor, aquí está. Vamos a ver el hélix, todo lo que rodea nuestra oreja va a ser el hélix, vamos a ver la fosa triangular, el antihélix, que hasta el final se va a dividir en dos partes, una rama superior del antihélix y una rama inferior del antihélix, que van a formar en estas dos partes lo que es la fosa triangular. La fosa escafoides, entre la estructura que se llama hélix y el antihélix, esta pequeña fosa se va a llamar fosa escafoides. Las partes más profundas de la oreja se llaman concha simba, la que se encuentra superior, y concha cava, la que se encuentra inferior. Va a depender de la bibliografía que ustedes tomen como referencia, ya que en algunas bibliografías le llaman valva superior y valva inferior, pero son iguales, ¿vale? En susura del trago, vamos a ver, por ejemplo, la zona del trago, la zona antitrago, la zona de lo que es el trago y incisura de intertrago. También vamos a ver la parte más suave de la oreja, que es el lóbulo, y algunas estructuras que aquí vamos a ver. Aquí están las raíces, por ejemplo, superior del antihélix y la raíz inferior del antihélix. Esta pequeña tuberosidad que se puede ver en la oreja, que si ustedes pasan el dedo por la oreja y se siente como un pequeño granito, se llama tubérculo del hélix. En otra bibliografía le llaman tubérculo de Darwin, y ahí se encuentra un punto muy importante para la auriculoterapia, que es el yang de hígado o yang de hígado. Tenemos, por ejemplo, también la raíz del hélix, donde va a nacer el hélix y va a rodear todo lo que es nuestra oreja, y tenemos la cola del hélix. Esto es importante para la práctica en auriculoterapia, ya que si ustedes no conocen las partes anatómicas de la oreja, no vamos a ver la somatotopia, no vamos a ver estos puntos distribuidos, porque no le vamos a entender cómo está la distribución orgánica en lo que es la auriculoterapia. Por la parte posterior también vamos a tener ciertos puntos y vamos a tener también zonas anatómicas, que es la periferia posterior de la oreja, el triángulo posterior de la fosa triangular, la concha posterior, el surco posterior y el lóbulo posterior. Para nosotros, en el tratamiento de control de peso, pues vamos a tener que utilizar ciertos materiales como son balines, tachuelas, semillas de mostaza, moxa se puede utilizar también a nivel de oreja, electroestimulación, y se van a colocar para que el paciente se los lleve a casa como un tratamiento complementario a la consulta ya vista. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para bajar de peso, pues recordemos que hay diferentes etiologías, es decir, dependiendo de la causa, es el tratamiento que nosotros vamos a recomendarle al paciente. Obviamente, para un control de peso, la base fundamental de nuestro tratamiento, la base fundamental de nuestra pirámide va a ser la alimentación y el cambio de estilo de vida. Si yo no le cambio el estilo de vida, si yo no le cambio la alimentación, el paciente simplemente va a hacer un efecto estético momentáneo, porque se va a quitar, y es el llamado rebote. Yo iba con esta nutrióloga, con este nutriólogo que me mandaba los balines, que me ponían los balines, me daba dieta, pero dejé de ir y chin, que me da el rebote. No es que me dé el rebote, sino que simplemente volvió a su alimentación anterior
y volvió a tener los mismos hábitos y obviamente se regresa al peso que había bajado. Esa es la cuestión. Nosotros lo que hay que hacer es acostumbrar al paciente para que se habitúe, se genere un hábito de una alimentación más sana y de ejercicio. Actualmente, algunas de las etiologías aquí en México, recuerden que en México somos el primer país en obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta. Entonces, imagínense cuánta chamba ya tienen los nutrólogos, pero lamentablemente creo que el paciente no es consciente de lo que está afectado. A partir de la pandemia, todavía aumentó más el índice de obesidad, ya que por el sedentarismo, el home office, todo esto hizo que el mexicano sea más sedentario. Obviamente hay que, la base de todo esto va a ser una muy buena alimentación con ejercicio. Si nosotros no mandamos la alimentación y el ejercicio, no vamos a hacer mucho, ¿vale? Entonces, es muy importante que el control de peso sea integral y que la base del control de peso sea alimentación y ejercicio para todo. Ya sea que ustedes se metan una ozonolipólisis, una mesoterapia, metan, por ejemplo, electroestimulación como una electrolipólisis, metan a lo mejor auriculoterapia, acupuntura para mejorar el metabolismo, masaje, etcétera. Todo tiene que tener esa base de alimentación porque entonces no estamos haciendo nada. Dentro de la obesidad hablamos de una obesidad yin y una obesidad yang. Esto tiene que ver con la morfología del paciente. Vemos que la obesidad se va a clasificar de acuerdo a la morfología como una obesidad ginecoide o como una obesidad androide. ¿Cuál es la diferencia? Por la distribución de este tejido adiposo. La obesidad ginecoide principalmente se va a distribuir en lo que es la zona pélvica. El paciente va a ser muy delgado de arriba y prominente de la parte de glútea, de la parte pélvica y de la parte de los muslos va a ser mayor recaptación de grasa, mientras que la androide va a ser completamente en forma de esfera, se distribuye a nivel de toda la cavidad abdominal, abdominopélvica, y entonces es como esta obesidad que llamamos obesidad de manzana, que es la androide, y obesidad de pera, que es la ginecoide. Esta lo relacionamos con una obesidad yang, con una obesidad yin. También la obesidad, pues obviamente se va a clasificar de acuerdo al índice de masa corporal, que esta es la tabla que nosotros tenemos. Ustedes tienen que sacar el índice de masa corporal cuando miran a su paciente, cuando lo pesen, y entonces de acuerdo al índice de masa corporal con estos parámetros, vamos a ver si es obesidad grado sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3, que sería obesidad mórbida. Entonces, hay que tener cuidado, bien checado a nuestro paciente con esta tabla y que es, pues, simplemente nuestra historia clínica de el área de nutrición para evaluar a este paciente y qué tratamientos son los que le vamos a sugerir. Dentro de las etiologías del sobrepeso, de la obesidad, pues tenemos alteraciones, por ejemplo, enfermedades endocrinometabólicas. ¿Qué son las enfermedades endocrinometabólicas? Son esas enfermedades que involucran algún tipo de glándula en el sistema endocrino que no está realizando su trabajo correctamente y que puede hacer que el paciente aumente de peso. Una de las enfermedades mayor conocidas es el hipotiroidismo, hipo abajo, entonces es la hipofunción de las hormonas tiroideas T3 y T4 que se encuentran a nivel de lo que es el hueso yoides. En esta parte vamos a encontrar ciertas alteraciones y entonces también eso va a perjudicar que el paciente aumente más de peso. Hay que entender un poco la fisiopatología de esta alteración para ver qué otras cosas le podemos recomendar al paciente. Y si hay enfermedad endocrinometabólica, siempre debe estar acompañado nuestro tratamiento de un tratamiento farmacológico para estos pacientes. Conforme nosotros vayamos ayudando a regular el organismo, créanme que hasta la misma enfermedad endocrina llega a disminuir. La calidad y cantidad de alimentos. Entonces, aquí tenemos una mala educación alimenticia y esto tiene que ver con la cuestión cultural. Desde nosotros, desde pequeños, ¿qué es lo que pasa? Pues actualmente, y anteriormente no se veía, pero actualmente la mamá, ¿qué es lo que le da al niño? Yo he visto incluso en el transporte público que una mamá le da coca a un niño de 1 año, de 2 años, les da paleta para que ya no dejen de llorar, para que se tranquilicen. Todo eso, esa cuestión de dar
alimento en lugar de amor, de dar alimento en lugar de atención, tiene un ciclo vicioso tanto en la cuestión psicoemocional como en la cuestión educativa de la hora de comer. ¿Por qué? Porque al momento de que el paladar se acostumbra a la exigencia de los sabores, pues al momento de que a mí se me antoja algo dulce, a mí no se me va a antojar la fructosa y la glucosa de una naranja, la fructosa y la glucosa de una piña, porque esas son glucosas, esas son carbohidratos, azúcares simples que vienen desde la misma naturaleza, pues a mí no se me va a antojar, se me va a antojar que mi paladar sea más exigente, más exquisito con los sabores y a mí se me va a antojar a lo mejor una paleta Magnum, un chocolate, un pastel. ¿Por qué? Porque mi paladar está acostumbrado. Son azúcares, sí son azúcares, pero son azúcares refinadas y en exceso y no como tal nutritivas. Entonces, de esta cuestión viene también la mala educación de la calidad y cantidad de que el paciente consume. Ahora, la cuestión también psicoemocional tiene que ver que cuando papá, mamá, etcétera, se ausentan y dan en lugar a cosas materiales, en este caso los alimentos, pues generamos endorfinas cuando dicen, muy bien, lo hiciste muy bien, sacaste 10, te mereces un helado. Ah, si haces la tarea, te mereces un helado. Ah, si haces el quehacer, te vamos a dar una paleta. Bueno, entonces, al momento de que lo hacemos bien, nos dan ese premio de que es algo dulce, de que es algo rico, algo gustativo para el paladar, entonces generamos endorfinas y estas endorfinas nos hacen sentir felices. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a un momento de alteración depresiva? En un momento de alteración depresiva, ¿sí se ve? Creo que se junta. Ok. En un momento de alteración depresiva, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues el paciente siempre va a buscar un estímulo en el cual le haga sentir satisfecho, contento, y entonces si se acuerda que cuando tenía 5 años mamá le preparaba un pastel para celebrar, le daban helado, cuando hacía algo bueno, pues va a recurrir a esos mismos sabores para generar endorfinas. El momento de generar endorfinas, pues se van a sentir muy bien y entonces de esa forma ellos cierran un vacío psicológico. Entonces también la cuestión psicológica en un control de peso es importante. El estrés también es un factor desencadenante de aumento de peso, ya que la alteración que tiene el estrés por las hormonas que están involucradas, que es el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, pueden generar la disminución, el aumento de insulina y con el aumento de insulina la disminución de la lipólisis y entonces también llega a aumentar de peso el paciente. Otra de las alteraciones es el sedentarismo que es la falta de actividad física deportiva que el paciente no tiene para poder gastar las calorías que ha consumido durante el día, por lo tanto se almacenan. E igual, a veces los pacientes piensan que no comiendo nada, pues no van a engordar, y pues recuerden que el cuerpo es muy inteligente, y si el cuerpo dice, como no comió, voy a agarrar esta torta de tamal y la voy a reservar. Como no comió, voy a agarrar esta sincronizada y la voy a reservar. Y entonces el cuerpo reserva para que en estos momentos de ayunos prolongados, pues pueda utilizar la energía reservada para poder tener las funciones básicas del organismo. En medicina tradicional china, ¿cómo se ve la cuestión del sobrepeso? Bueno, pues todo esto del estrés, enfermedades psicoemocionales, enfermedades endócrinas metabólicas, sedentarismo, calidad y cantidad de los alimentos afectan a las 5 esferas funcionales de la medicina tradicional china, que es el elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal y el elemento agua. Todo esto es en forma muy resumida. Debemos ver los síntomas y los signos que nos está aportando el paciente para poderlos distribuir en estos 5 elementos y de esa forma generar un diagnóstico, generar un síndrome en medicina tradicional china y ver cuál es la afectación de estos 5 elementos y posteriormente la selección de puntos, tanto en auriculoterapia
como en acupuntura. En auriculoterapia francesa es un poco, yo lo pienso así, mucho más fácil, ya que la cuestión de la auriculoterapia francesa, de Paul Noguer, es donde está la afectación, hay que colocar la auriculoterapia. Quiere decir que donde esté la afectación, por ejemplo, del aumento de peso, se debe de colocar un balín, una tachuela en esa zona. Ahorita lo vamos a ver mucho mejor. Un peso inadecuado no solamente va a ser de cuestión estética, sino que va a prolongar a generar otro tipo de enfermedades, como dolores articulares, en este caso en la zona lumbar, porque es una de las zonas que carga el peso. Tenemos enfermedades cardíacas por los ateromas que se pueden llegar a generar por esta mala alimentación, la cetosis hepática, que puede generar también una cirrosis hepática, y obviamente cáncer de hígado. La diabetes mellitus y un síndrome metabólico también puede generar, que son agravantes de un sobrepeso o más bien de una obesidad. Colecistitis, colelitiasis, es decir, las alteraciones de la bilis que se almacenan en la vesícula biliar, generación de cálculos, generación de lodo biliar, que posteriormente puede llegar a afectar e incluso a tener alteraciones en nuestra vida. Y el envejecimiento prematuro, porque la cuestión del metabolismo a nivel de las vías metabólicas, pues obviamente va a generar la mitocondria mayores de radicales libres, lo que llamamos actualmente como EROS, especies reactivas de oxígeno, y estas especies reactivas de oxígeno son una de las etiologías más del envejecimiento prematuro. Dentro de la medicina tradicional china, el conjunto, la observación de los signos y los síntomas generarán síndromes que principalmente van a afectar al elemento tierra, que es el encargado de transporte y transformación de los alimentos y que es el encargado de que todo lo que nosotros obtenemos de los alimentos se trabaje correctamente y nutra todos nuestros tejidos. Entonces, puede haber desequilibrios alimenticios que fisiopatológicamente van a hacer una insuficiencia de vaso y de estómago en medicina tradicional china, tensiones emocionales que van a tener un bloqueo de chi de hígado o chi hepático, lo pueden encontrar así, y enfermedades crónicas como insuficiencia de yang de riñón, que pueden llegar a afectar que el paciente aumente de peso. En auriculoterapia, como ya hemos visto las zonas, pues los puntos que vamos a nosotros utilizar, el tratamiento que nosotros vamos a utilizar va a ser a nivel de la oreja. ¿Podemos nosotros utilizar otros tratamientos? Claro que sí, tanto la auriculoterapia como la acupuntura se pueden llegar a utilizar conjuntamente. Sin embargo, yo siempre recomiendo que la base sea la dieta, porque si no, no estamos haciendo nada. Solamente estamos haciendo un método temporal y después va a un rebote. Entonces, uno de los primeros puntos que vamos nosotros a utilizar es el punto Shen Men. La palabra Shen tiene muchas descripciones en medicina tradicional china. La palabra Shen puede significar Dios, dioses, mente, inteligencia, luz, chispa, etcétera. Esta es la cuestión de que el Shen es la actividad psíquica más importante dentro de las esferas funcionales de la medicina tradicional china. Y la palabra men, a diferencia del inglés, no es hombre, sino que es puerta. Entonces lo podemos describir como la puerta de la mente, la puerta de la inteligencia. Y dentro de algunos libros, dentro de algunas bibliografías, podemos ver que este Shen Men es un punto maestro, es un punto de apertura de la oreja, e incluso algunos dicen es el punto que abre el sistema de auriculoterapia para poderlo tratar, según la filosofía china. Entonces, como tal, pues nosotros colocamos de acuerdo a lo que nosotros utilicemos, ya sea un balín, una tachuela o una semilla de mostaza, el Shen Men. Después de aquí nos vamos a la zona de trago, que es esta estructura que nosotros vemos en la oreja, esta pequeña que está junto con el conducto auditivo, donde está el conducto del oído, el oído externo. Vamos a ver que hay diferentes puntos, y dos puntos importantes para control de peso es el punto de la sed y el hambre. Yo siempre digo que, bueno, esta imagen siento que siempre está mal, porque el trago tiene como una pequeña montaña, tiene una pequeña saliente, y entonces yo siempre digo, donde está arriba, donde va avanzando a generar esta pequeña saliente, esta pequeña montaña, está el punto
de sed. Y justamente abajo, donde desciende la montaña, donde ya acaba, está el punto de hambre. Estos puntos nos ayudan a regular tanto la cuestión de saciedad del estómago como la cuestión de consumo más de líquido o de un correcto consumo de líquido. A veces me dicen, pero entonces, ¿cómo se tonifica, se dispersa? Algo interesante dentro de la medicina tradicional china de lo que es la acupuntura y la auriculoterapia es que trabajan a nivel del sistema nervioso central y periférico. Quiere decir que el estímulo lo va a agarrar un nervio periférico, en este caso los nervios que tenemos, por ejemplo, en la oreja son 4 principales, que es el nervio vago, el nervio trigémino, el nervio facial y parte de lo que es el plexo cervical. Estos nervios recogen este estímulo y entonces lo mandan a nivel de la médula y de médula puede llegar a ir a corteza. Y entonces el centro mediador, el centro regulador, el centro que va a agarrar la información y ver qué respuesta va a dar es el cerebro. Y el cerebro es uno de los sistemas, el sistema nervioso central, que siempre va a procurar tener una homeostasis. ¿Qué es una homeostasis? Una salud perfecta. Y entonces, por eso les digo que hasta el peor acupunturista tiene buenos resultados, porque el que hace la chamba al momento de colocar la aguja y hace la cuestión de la estimulación de equilibrio es el sistema nervioso central y entonces regula también la cuestión de la sed y del hambre, mejorando la capacidad del organismo. Entonces, es algo muy, muy interesante. En la cuestión de esto, recordemos que tenemos enfermedades endocrino-metabólicas y siempre sugerimos un punto que se adecue con la cuestión hormonal. En este caso tenemos el punto de hipotálamo. La cuestión de los ejes endocrinos se mantienen como eje hipotálamo, hipófiso y la glándula que está alterada. Entonces, en este caso, por ejemplo, la tiroides que está alterada, pondríamos eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo. Pongo otro ejemplo, si hubiera una alteración a nivel de la hormona adrenalina, a nivel de, por ejemplo, del cortisol, nosotros ese eje es hormona hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, ¿no? En este caso, como puede haber un paciente que tenga alteraciones de hipotiroidismo, que disminuya el metabolismo basal, vamos a tener que nosotros utilizar el punto de hipotálamo y obviamente el punto de tiroides. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver el otro punto, que es el punto endócrino. Va a variar el libro o la bibliografía que ustedes estén tomando para colocar los puntos, ya que estas imágenes que les estoy mostrando es de la Unión Europea de Medicina Tradicional China. Y estos libros vienen con lo actualizado de la OMS, aproximadamente del 2010 hasta acá. No sé si ya hayan sacado otras nuevas ediciones, pero esta es la que más reciente que yo tengo. Entonces, como tal, hay otros libros de otros autores que van a manejar el mismo punto, pero con diferente nombre. A lo mejor el punto endocrino lo vayan a utilizar como hipófisis o hipotálamo, y al hipotálamo o la hipófisis le ponen otro nombre. Pero siempre hay que checar qué indicaciones dentro de los libros que consultemos tiene, pero aquí son los ejes endocrinos los cuales nosotros vamos a regular para mejorar el funcionamiento del organismo. Aquí hay otro punto muy importante que es el estómago, y el estómago lo que nos va a ayudar es a generar un estímulo de saciedad. Recordemos que las dos hormonas que regulan saciedad y apetito se encuentran a nivel del estómago. Los materiales que vamos a estar utilizando en este caso, pues vamos a estar utilizando dependiendo de lo que queramos hacer. Aquí pueden ver una tachuela y aquí pueden ver lo que es y una semilla de mostaza. La cuestión aquí es, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quién tiene mayor efectividad? Pues según las cuestiones científicas, el de mayor efectividad es la tachuela. ¿Por qué? Porque hace un proceso, cuando nosotros colocamos una tachuela a nivel de la oreja o a nivel del organismo, como es una saliente, es una estructura picuda, va a penetrar la piel, la va a abrir y entonces va a producir un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio va a generar que haya sustancias locales como histamina, serotonina, bradicidina, sustancia P, etcétera, y van a generar un periodo de inflamación. Ese periodo de inflamación va a generar que también se pueden hacer ciertos estímulos con la sustancia P, que es un neurotransmisor, y entonces generar estímulos
suaves, no tan continuos como hace la acupuntura, para que se llegue a regular la cuestión. Algo por aquí, algo interesante aquí, por ejemplo, es que el nervio vago se encuentra en las dos conchas, tanto concha simpa como concha cava, y el nervio vago, por eso le llaman vago, ¿no? Se encuentra en todas partes del organismo y siempre va solo. Tenemos nervio vago a nivel cardíaco, nervio vago a nivel pulmonar, nervio vago a nivel intestinal, nervio vago en miembros inferiores. Entonces, como tal, estimulando el nervio vago, que es una rama también del sistema autónomo, precisamente del parasimpático, va a generar la estabilidad del funcionamiento orgánico. Entonces, recuerden que los estímulos parasimpáticos son todo lo diferente a un estímulo simpático. El estímulo simpático es el que nosotros, el sistema simpático es el que nosotros se activa cuando nos espanta, cuando tenemos miedo, cuando tenemos estrés, cuando queremos huir, que es el aumento de frecuencia cardíaca, la disminución de la zona intestinal, la falta de apetito, el aumento de pupilas. Y a diferencia, el parasimpático hace todo lo contrario. Disminuye la frecuencia cardíaca, mejora la motilidad intestinal, regula el apetito, y entonces de esa forma nosotros, por eso les digo, podemos colocar una tachuela a nivel de estómago, a nivel de vaso, para generar este funcionamiento, esta estimulación del vago y que regule la cuestión de la motilidad ay, se me fue el nombre, y ayuda a la digestión, ¿vale? Entonces, eso es algo importante. También nosotros, a lo mejor, dentro de la consulta, nosotros podemos utilizar estos puntos que ya les mostré con agujas de acupuntura, limpiamos la oreja, hacemos la asepsia y colocamos con agujas de acupuntura. Posteriormente retiramos la aguja de acupuntura y del otro lado mandamos nuestro tratamiento para que se lleve a casa. Recuerden que la oreja en auriculoterapia nada más es de un solo lado, no se pone bilateral. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos generando estímulos, y si yo genero un estímulo constante en ambos oídos van a generar una resistencia y entonces no va a seguir ese estímulo. Es como el dolor, un dolor agudo, un dolor reciente, me duele demasiado, pero un dolor crónico a lo mejor ya no lo siento ya porque me acostumbro a vivir con dolor, ¿no? Es lo mismo con los estímulos de acupuntura. Si yo coloco constantemente los estímulos, pues van a llegar a ser una resistencia y entonces ya no me funcionan como deberían. Por eso yo pongo de una oreja en una semana, retiro balines, pongo de la otra oreja, retiro, pongo de la otra oreja. ¿Para qué? Para descansar ambas orejas. Y otra de las cuestiones es que hasta la semilla de mostaza llega a doler porque la zona se pone hiperreactiva y hipersensible. ¿Qué quiere decir hiperreactivo y hipersensible? Que los puntos donde hay alteraciones se pueden haber ciertas anomalías como el color, como los vasos sanguíneos que se encuentran ahí, o incluso alguna manchita o alguna erupción. Y al momento de colocar la semilla de mostaza, el balín duele demasiado. Uno siente la oreja muy caliente cuando están haciendo estímulos, se siente muy caliente e incluso nos llegamos a despertar si nos llegamos a colocar del mismo lado donde estamos durmiendo y donde tenemos nuestros semillas de mostaza, y entonces duele y hasta nos levantamos. Entonces es por eso que si le ponen de este lado y de este lado no va a poder, se moviliza en la cama, se pega de este lado, se pega de este lado, y entonces también no puede dormir el paciente. Entonces siempre vamos a dejar una oreja libre para no generar una resistencia, para ayudar también al paciente que solamente el proceso a lo mejor en un caso inflamatorio, reactivo, estimulante, sea solamente de una oreja. Yo siempre recomiendo que sean de 2 a 3 tachuelas. Por ejemplo, si tengo un paciente endocrino metabólico que sea alteración de tiroides, pues voy a poner Shenmen, hipotálamo, hipófisis y tiroides
con tachuela a lo mejor, o solamente hipófisis y tiroides, lo pongo con tachuela y Shenmen, y el otro con Valin. De esta forma yo estoy asegurando que el estímulo más potente sea a nivel de la alteración que está haciendo que mi paciente aumente de peso. Y si no, y también hay que ver el umbral de dolor del paciente. Por ejemplo, yo no aguanto una tachuela, a mí me ponen una tachuela y me pone de malas, yo me la tengo que retirar. Por lo tanto, yo no soportaría una tachuela 24, 32 horas, e incluso mucho menos una semana. Entonces, yo sería, por ejemplo, semillas de mostaza y seguir estimulando. Al momento de colocar ya las semillas de mostaza, al momento de colocar las tachuelas o los balines, hay que estimularlas. Recuerden que si estamos trabajando con el sistema nervioso, tenemos que generar potenciales de acción, y los potenciales de acción o son por ligando, o son mecánicos, o son por voltaje. Y entonces hay que colocar la semilla y entonces seguirla estimulando, de preferencia 15-20 minutos antes de cualquier comida para control de peso. Entonces eso va a ayudar a que nuestro tratamiento sea un poco más integral y funcione mucho mejor. En otros puntos que podemos utilizar que no están de acuerdo con, o que no entran dentro del control de peso, pero que mejoran mucho, son el punto de neurastenia que se encuentra en la parte del lóbulo. ¿Por qué? Porque a veces el paciente llega a comer por depresión, a lo mejor ya está con su psicólogo, pero siente que necesita otra ayuda, y entonces colocamos estos puntos ansiolíticos que pueden mejorar la estabilidad emocional de nuestro paciente, y que de esa forma no estén consumiendo alimentos constantemente por la cuestión de una etiología psicoemocional. Y de esa forma, entonces, hacemos un proceso más integrativo para nuestros pacientes. Bueno, pues es una plática corta, muy pequeña, precisa de lo que solamente es un tema de auriculoterapia. Hay mucho más que podemos ver. Hay que poner agujas de acupuntura en la oreja y ponerle electroestimulación. Hay aparatos de electroestimulación, como son estas pistolitas que se colocan a nivel de la oreja, o hay unas plumas, hay mejores y otras no tan buenas, que podemos llegar a estar utilizando en auriculoterapia. Como tal, es una pequeña placa corta y precisa solamente para este tema, pero pues es solamente la introducción, lo básico. Podemos ver muchas cosas más, ¿vale? Espero que les haya gustado, utilícenlo, chéquenlo, siempre con la base que es la alimentación y el ejercicio, para que el paciente cambie y mejore no solamente su peso, sino también todo el funcionamiento orgánico. Al momento de nosotros bajar de peso, pues mejoramos varios sistemas, tanto el sistema cardíaco, el sistema locomotor, etcétera, que van a mejorar. Entonces, no es que queramos una estética perfecta, sino que el tener un peso ideal, ni tan flacos, ni tan gorditos, nos va a dar una mejor calidad de vida y mejor pronóstico para las diferentes alteraciones y las diferentes enfermedades. Actualmente en la pandemia, si ustedes ven, las personas que sufrieron muchas más alteraciones fueron personas diabéticas, personas hipertensas y con sobrepeso. Entonces, como tal, hay que cuidar muy bien nuestro peso para evitar, en dado caso de otra cuestión de salud ajena a nosotros, a lo mejor por esta cuestión de la pandemia, que lleguemos a ser un blanco, una cadena débil, y que obviamente tengamos a empeorar. Entonces, no sé si hay alguna duda, chicos, chicas.